Impuestum, asesores tributarios. Regresamos entonces, estamos conversando con Alejandro Aybar, con quien vamos a hablar sobre el fraccionamiento tributario. Doctor Aybar, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bueno, han habido muchos problemas recientemente con el fraccionamiento. Cuéntenos, antes de entrar a los problemas específicos, ¿cuál es el marco legal del fraccionamiento tributario en el Perú? Bien, como todos sabemos, el artículo 36 del Código Tributario establece que la Administración Tributaria puede otorgar un fraccionamiento de manera permanente. Eso está estipulado en la ley. ¿Puede? Sí. O sea, ¿es discrecional de la Administración Tributaria? No, eso no es discrecional. La Administración Tributaria solamente tiene discreción en fiscalización. Estos son temas netamente administrativos y está normado en la ley. O sea, pero cuando dice puede, es que no puede había. sí, puede no. No había en la norma, y cuando el Código Tributario establece, la Administración Tributaria existe un reglamento de fraccionamiento tributario que está ya establecido, que lo mantenemos vigente desde hace muchos años y con el cual se ha venido trabajando siempre. Entonces, más que la norma específicamente, es la experiencia y la historia la que lo ha hecho un debe y no un puede. Lo que pasa es que aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo, la costumbre se hace norma y la norma se hace ley, siempre y cuando no vayamos en contra de la propia ley. Y aquí no hay nada en contra de la propia ley. Se ha venido trabajando, existe un reglamento de fraccionamiento que se da, donde toda persona puede fraccionar y aplazar su deuda hasta un monto de 72 meses, 6 años, ¿no? Y no establece garantía siempre y cuando el monto no sea mayor a 300 UIT. Así se ha venido trabajando siempre. Lo que pasa y... ¿Siempre hasta cuándo? Bueno, hasta hace más o menos un par de meses, donde la SUNAT ha puesto candados al derecho que tiene el contribuyente o el administrado. ¿Y simplemente hoy día rechaza los fraccionamientos? Simplemente no lo da. ¿O está dándole fraccionamiento a unos y no dándole a otros? Hasta donde nosotros sabemos, para nadie. ¿Qué es lo que pasa, Juan José? Lo que pasa es que todo este cambio ha venido desde que el presidente de la República ordena a la jefa de la SUNAT a ver la manera de cómo levantar la recaudación tributaria. Y en ese sentido está utilizando un montón de métodos, que yo diría candados tributarios, para que el contribuyente no se acoja a ese beneficio, que es un derecho adquirido y está señalado en la norma. Ahora, cualquier norma de rango inferior, como en el caso de las resoluciones de superintendencia, no pueden pasar sobre una norma de rango superior, que es la ley, si no se estaría violando un derecho constitucional. La mayoría de contribuyentes, si estamos hablando de un grueso de miles de contribuyentes que en este momento necesitan, porque la coyuntura económica así lo establece, estamos en una recesión. ¿Cuáles son las irregularidades que están ocurriendo alrededor del fraccionamiento tributario? Simplemente que no lo están otorgando. Y una vez que no lo otorgan, ¿qué es lo que pasa? Si no te otorgan el fraccionamiento, o sea, tú no tienes opción a poder pagar la deuda tributaria. Se aprovecha esa circunstancia para que la Administración Tributaria te pueda cobrar coactivamente, meterte una medida cautelar, embargarte o rematarte tus propiedades. ¿Y eso lo están haciendo también de manera expedita? O sea, no solo están no fraccionando, sino además están avanzando de manera acelerada. Así es, efectivamente. Ese es el gran problema que tienen todos los contribuyentes. Ese fraccionamiento era justamente una salida para aquella persona que está pasando por unos problemas de liquidez, pueda acogerse. Sin embargo, ahora la Administración Tributaria no lo está... ¿Son muchos los que se acogen al fraccionamiento? Sí, yo pienso que sí. O sea, porcentualmente hablando, ¿tiene una referencia? Estamos hablando más o menos que el 80% de personas, todos los contribuyentes, estamos hablando que nosotros tenemos más o menos 9 millones de contribuyentes, el 80% de esos contribuyentes se han acogido a fraccionamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? A mí lo que me preocupa es que la Administración Tributaria está tomando una posición política frente a esto, que debería mantenerse como una cuestión independiente. La Administración Tributaria ha sido creada para que aplique la norma, recaude, fiscalice y dé las facilidades que establece la norma. Sin embargo, yo escucho a veces a la jefa de la SUNAT que sale a hacer declaraciones políticas de que nosotros tenemos que recaudar para hacer pistas, hospitales. Eso tiene que dejarlo a que lo vea a los políticos. Y es una técnica porque si su pensamiento es eso, entonces la entidad pierde independencia y se convierte en un brazo político del gobierno de turno. Entonces ya no va con propiedad, con identidad, sino va con un sentimiento de cazar. Y aquí en el Perú, pues, desgraciadamente, los contribuyentes, los empresarios, que somos los que movemos la economía, los que generamos los puestos de trabajo,
estamos con la soga al cuello. No nos ¿Qué otras permiten. irregularidades, además del fraccionamiento y además de el acelerado proceso de ejecución de garantías, están ocurriendo? Eso prácticamente le corta el derecho al contribuyente de acogerse a un beneficio señalado por norma. Independientemente en las fiscalizaciones que viene haciendo la Administración Tributaria, está desconociendo muchas cosas que uno lo ha tenido como derecho adquirido a través de los usos, costumbres y Por por ejemplo, interpretación de la norma. Por ejemplo, la Administración Tributaria te puede desconocer un costo o gasto porque para ellos no era necesario. Entonces, imagínate que, por ejemplo, tú me invitas un vaso de agua, que es parte de la cortesía, o de repente cuando uno está hablando se cansa. Viene la Administración Tributaria, te revisa y te dice, no era necesario que tú compraras agua para que invites a otros invitados. Te corta el derecho de la libertad de hacer empresa. Nosotros como empresarios podemos hacer lo que nosotros no querramos, siempre y cuando eso vaya en beneficio. Y yo me imagino que la excusa detrás de todo esto es que muchos contribuyentes se aprovechan y hacen un mal uso de estos mecanismos, con lo cual lo que uno esperaría es que la Administración Tributaria fiscalice adecuadamente y castiga a los que lo hacen de manera irregular, no trabajo. penando al 100% de Ese los es su trabajo, contribuyentes. porque, por ¿no? ejemplo, en este caso del que no se está otorgando fraccionamiento, a todos los buenos contribuyentes que en estos momentos están pasando por un problema económico y no pueden honrar sus deudas tributarias, se tienen que acoger al fraccionamiento y no le están dando. Entonces, están justos, están pagando por pecadores. Con lo cual la SUNAT se va a convertir dentro de poco, en una agencia de casas, carros y otras cosas que estén embargando. Sí, porque si nosotros vemos pues las comunicaciones de la ciudad, nunca se ha visto en la historia del Perú, a pesar de que han habido administraciones que han sido muy incisivas, lo que ahora se ve. Una agencia de empleos, porque la SUNAT todos los días publica, se contratan miles de personas y con sueldos razonables, ¿no? Porque le contratan a un egresado de una universidad y le pagan 5.000 soles, pero ¿qué le dicen? ¿Sabes qué? Tú tienes que producir 400, 500.000 soles mensuales. Hay un costo-beneficio. Entonces, esos auditores... Los incentivos están creados para eso, claro. Así es. Bien, sí, doctor Aybar, le agradezco mucho su visita. Gracias. Muchas gracias. Vamos nosotros a una pausa, regresamos.